salió una propiedad en venta en el mismo barrio y yo le dije a otra señora, pues yo se la vendo. Y yo no tenía la menor idea de cómo vender una propiedad, pero yo conseguí el cliente. Lo conseguí en 2 meses. ¿Qué momento tú sugieres venderlo y cómo lo vendo? Hablemos un poquito de eso. Sí, a mí me gusta mucho evaluar las inversiones con una métrica que se llama la TIR, la tasa interna de retorno, porque considera el valor del dinero en el tiempo, el valor, el flujo de caja que yo tengo que aportar en el tiempo y el retorno que recibo al finalizar la inversión. Entre menos plata entregue y más me demore para entregarla yo, pues mucho mejor va a ser el indicador. Y entre más rápido obtenga yo el retorno, pues también mucho mejor va a ser el indicador. Hay un gran mito en los bienes raíces y con este episodio de hoy buscamos darte las herramientas para tener un mayor criterio y tú mismo o tú misma decidir si este mito es cierto o no es cierto. Y el mito es, oiga, requiero un gran capital para empezar a invertir en bienes raíces. Vamos a hablar hoy de eso y, bueno, como es habitual, tenemos un gran invitado aquí en nuestro podcast. Hoy estamos con Juanpa Invierte, o conocido en el bajo mundo como Juan Pablo Osorio, a quien pues hoy invitamos aquí a nuestro podcast, amigo, colega. Nos hemos visto en varios eventos, hemos tenido un par de llamadas telefónicas. Creo que de hace más de un año o 2 años, no me acuerdo cuándo fue la primera vez que nos vimos. Me acuerdo dónde y todo, pero no. Hace 2 años, en Luque, en Sushi, Nación Sushi, en Milla de Oro. Correcto, hace 2 años que nos conocimos por diferentes cosas, pero de los bienes raíces, digamos que es pues la industria que nos une. Así que, Juanpa, bienvenido primero que todo, y te noto hoy en día bastante iluminado en este hermoso podcast. Hola Juan, muchas gracias por la invitación. En efecto, tenemos un día precioso el día de hoy. Veníamos de unos días aquí en Medellín de mucha lluvia, entonces somos bendecidos y afortunados que hoy salió el solecito para grabar este podcast. Así es. Bienvenido, hermano, me alegra mucho, me honra tenerte acá. Estoy acá modo aprendiz, hablemos de un tema en el que sé que tú brillas, en el que sé que tienes conocimientos y al final este podcast es para ustedes, no es ni para Juan Pablo ni para mí, sino para que ustedes aprendan y aprendamos entre todos. Juanpa, empezar a invertir en bienes raíces con bajo capital. Me gustaría que brevemente nos cuentes de pronto cómo iniciaste tú, para que sea un ejemplo, y si quieres ya vamos hablando de vehículos de inversión que hoy en día recomendaríamos, bueno, varias cositas que iremos avanzando. Entonces, cuéntanos cómo inicia Juan Pablo a invertir. Claro que sí, Juan. Mira, yo me acuerdo que mi primer contacto con este mundo fue con cero capital, absolutamente nulo. Yo empecé a invertir, si lo podemos llamar así, con activos de otras personas. Entonces, donde yo vivía, en la zona que yo vivía, yo una vez le dije a una señora que yo le administraba el apartamento en renta para que no lo pusiera en agencia, que pues, yo vivía cerca, yo podía ir a mostrarlo muy fácilmente a posibles inquilinos. Y recuerdo que el inmueble se arrendó más o menos en 800.000 pesos. Y en esa época la señora me daba 80.000, incluso me estaba dando más de lo que normalmente le daban, pues porque yo estaba muy pendiente, digamos, del inmueble. Entonces, ese fue como mi primer acceso o acercamiento a los bienes raíces. Fue a punta de creatividad, de querer hacer las cosas. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 17 años en ese momento. ¿De dónde vino esa curiosidad o ese deseo o esa idea? En la zona donde yo estoy, pues hay una universidad muy cerca, entonces suelen ir y venir muchos estudiantes de forma regular, como que cuando se acaba el semestre la gente desocupa y cuando vuelve a empezar la gente vuelve a ocupar. Entonces constantemente uno ve letreritos, se arriendan habitaciones o se arrienda apartamentos. Entonces yo empecé a explorar ahí, pues dije necesito plata, necesito dinero, entonces podía ser una buena opción. Entonces digamos que ese fue mi primer contacto con los bienes raíces. Y mira que ahí no solo estamos desmitificando el con bajo capital, sino siendo muy joven. En tu caso, Sí, total. tenías 17 años Y iniciaste sin capital y siendo muy joven, exactamente. incluso ni siquiera mayor de edad, o sea, casi que para un adolescente, Sí, un preadulto,
puede iniciar en bienes raíces, y aquí hay un ejemplo, y es en su barrio, a alguien que tenga una propiedad para renta, ofrézcale los servicios, si se quiere, de inmobiliaria, ¿cierto? Digamos que Sí, ese fue total. tu inicio. La ventaja aquí, digamos, es que hoy en Colombia no hay una exigencia, Mm. y en muchos países de la TAM, para hacer este tipo de cosas. De acuerdo. Digamos que no necesitas una profesión o una carrera, que eso, pues, lo están intentando regular hace También, muchos tal años. vez Estados Unidos le diría, honestamente, obtener la licencia de Realtor es muy fácil. O sea, es tomar un curso de preparación que durará 3, 4 meses, póngale 6 meses, y hacer presentar un test. Entonces, si usted vive en Estados Unidos, tampoco se compre la excusa de, es que yo vivo en... Sí, porque siempre el cerebro está Sí, buscando por qué él sí pudo y por qué yo tengo 1000 razones para no. así es. Eso fue hace, tú tienes hoy en día 31, Sí. hace 14 años. Sí, señor. 14 años. Sé que te has ido especializando, te gustan mucho los sobreplanos, es uno de los vehículos que más enseñas, te gustan. En una persona que en este momento nos esté viendo y que diga, y de hecho lo hablábamos antes de grabar, oiga, a mí de pronto de mi sueldo me puedo pellizcarle $200, $1,000,000, 2 millones de pesos, ¿sí? Entre 200 a $1,000, digamos. Tenemos Sí. ese rango de flujo mensual. Bueno, no porque es con bajo capital, ¿no? El episodio. Entonces vamos a quedarnos en $200 a $500. Pero y hay un paréntesis pequeño. Si usted dice que yo no tengo ni $200, pero eso es para otro episodio, pero yo le doy el consejo que de pronto a mí me sirvió y le invitaría es, aprenda a vender, aprenda habilidades de marketing, aprenda a emprender. Porque esas, digamos, habilidades básicas le van a permitir como solventar ese primer rango. Pero asumamos que usted tiene 200 a $500. Ese fue, por ejemplo, el segundo acercamiento en otro negocio de bienes raíces. ¿Qué? Salió una propiedad en venta en el mismo barrio y yo le dije a otra señora, pues yo se la vendo. Y yo no tenía la menor idea de cómo vender una propiedad, pero yo conseguí el cliente. Lo conseguí en 2 meses. ¿Cómo lo conseguiste? Con el letrero se vende, yo iba y lo mostraba y le decía a la gente, porque yo sabía que se podía hacer crédito, que no necesitaban toda la plata, que podían acceder a cooperativas, porque en esa zona se mueven mucho las cooperativas. Entonces le iba enseñando a la gente, hey, pero ya fuiste a la cooperativa a ver cuánto te prestan. Entonces como que hacía todo ese proceso completo. Y cuando llegó el momento de escriturar, que ese era el proceso más difícil, yo me fui con billeticos de 10,000 y 20,000 a la notaría para que la gente de la notaría me entregara formatos, me explicara cómo hacerlo. Entonces, yo no tenía la menor idea de cómo se hace el desembolso. Entonces, yo iba donde el radicador y le decía, hey, ayúdame porfa, es que te falta un poder para esto y me lo puedes vender así, yo te lo vendo. Y le pagaba para que me ayudara y así pues entendí cómo era el proceso. Pagué para que me pudieran enseñar cuál era ese camino y así lo resolví y fue el primero. Me gané el 3% de comisión. Era un inmueble, me acuerdo mucho, de 200 millones de pesos. 6 millones. Pues 6 millones de pesos. ¿Cuántos años tienes ahí? Eso fue como de 19 años más o menos. No, y 6 millones. Hace... claro. Hace... sí, pero sí, 10, 12 años. 6 millones de pesos. Y para un chico de 19 años, billetal. Así es. Hablemos de eso, de las ventas de los bienes raíces. Yo coincido en que ahí hay una gran oportunidad para aquel que dices que no tengo dinero. No necesita iniciar con dinero porque tú lo estás diciendo, puedo empezar a vender inmuebles de terceros. Bien sea el mercado secundario, como fue tu caso, o incluso puedo trabajar con una constructora, ¿cierto? ¿Qué le dirías a esa persona que en este momento dice, oiga, me gustan los bienes raíces? Si está viendo este episodio, sí o sí, ya tiene una curiosidad, ya tiene me interesa ese vehículo, porque no está viendo el video de cómo invertir en bolsa ni de cómo invertir en network marketing. Está viendo el video de, pues, cómo invertir en bienes raíces. Tengo poquito capital, quizás tengo unos ahorros, tengo, no sé, 3 millones de pesos, 2 millones de pesos, y al mes puedo destinar $1,000,000, $250 al mes. ¿Cuál sería esa ruta que tú le sugerirías a esa persona? Claro que sí, Juan. Mira, hay un vehículo que se llama preventas o compras sobre planos, básicamente, en donde tú te apalancas del proceso constructivo de la constructora. Entonces, normalmente, la constructora no cobra interés durante ese proceso y te permite pagar una cuota inicial, un down payment, en un plazo determinado, que puede ser de 3, 4 meses,
inclusive hasta 40 meses, donde vas a pagar ese down payment, esa cuota inicial, que puede ser un 20 o un 30% mes a mes de tu bolsillo con el flujo de caja, sin interés. Lo interesante de esto es que tú fijas el precio en el común de las viviendas, sin hablar de viviendas que estén amarradas de pronto a alzas inflacionarias o de salarios mínimos acorde al país. Tú fijas ese precio de la vivienda y la constructora te va a respetar ese precio hasta el final, cuando te entreguen. Entonces, tú estás haciendo un aporte mínimo y la vivienda ya se está valorizando en la totalidad. No es que te den una valorización por lo que has dado, sino por el valor total de la vivienda. Súper. Eso es súper ganador. Y posteriormente haces un proceso de apalancamiento con el valor restante con el banco. Entonces, si le sumas a eso subsidios o ayudas o auxilios que da cada uno de los gobiernos de los diferentes países, pues tenemos una fórmula muy ganadora. Porque en general en casi todos los países de la TAM y de Estados Unidos hay algún tipo de subsidio o ayuda, digamos, para las personas que dicen, no, pues que yo no tengo tanto dinero. Ahí está ese empujón inicial y base que les puede funcionar muy bien. Entonces la fórmula, apalancarse de la constructora, de los bancos y potencialmente de esos subsidios. Y tú, digamos, tu invitación es a venderlo más o menos en qué, porque entiendo que no es quedárselo en renta, que creo que es algo importante Sí. Reforzar, sobre todo para aquel que está iniciando en los bienes raíces, porque el negocio es compro y me lo quedo para renta, o cuál es el negocio y en qué momento tú sugieres venderlo y cómo lo vendo. Hablemos un poquito de eso. Sí, a mí me gusta mucho evaluar las inversiones puntualmente de este estilo con una métrica que se llama la TIR, la tasa interna de retorno, porque considera el valor del dinero en el tiempo, el valor del flujo de caja que yo tengo que aportar en el tiempo y el retorno que recibo al finalizar la inversión. Y la TIR es muy clara cuando yo hago inversiones. Entre menos plata entregue y más me demore para entregarla yo, pues mucho mejor va a ser el indicador. Y entre más rápido obtenga yo el retorno, pues también mucho mejor va a ser el indicador. Ok, espérame, entre más se valorice y en menor tiempo. Así es. Esa es la fórmula, digamos. Sí. Ok. Entonces, si yo compro el inmueble o digamos accedo a esa lista del down payment de la cuota inicial donde estoy pagando ese activo, en Colombia le decimos el encargo fiduciario o el pago a la fiducia, yo ahí ya estoy obteniendo valorización. Si yo logro vender ese inmueble sin siquiera que me lo hayan escriturado, el número se va a disparar muy rápido, el resultado de la TIR. ¿Por qué? Piensen esto. Nosotros hemos logrado invertir en inmuebles en que accedemos en las primeras listas de precio, la lista cero normalmente, que se conoce que es cuando están lanzando los proyectos, y con solo haber dado la cuota de separación, que pueden ser $250, $500, $1,000 en algunos proyectos más costosos, uno puede obtener fácilmente valorizaciones de $5,000, de $7,000, de $10,000 en cuestión de un par de meses. Entonces, si tú diste $1,000 y obtuviste $7,000 en un mes, la rentabilidad es altísima. Entonces, si logras vender ese inmueble dando algo de la valorización, igual aprietas ahí la utilidad, pero el número va a ser muy rentable. Yo creo que si uno pudiera generar $1,000 con $100 todos los meses lo haría. Incluso lo pondría en varios frentes. Okay. Entonces, esa es como la forma. Hoy en día tu estrategia, digamos, han pasado los años, es, digamos, tienes como sembrado dinero en varias maquinitas y vas saliendo y vas volviendo a meter, o digamos, ¿cómo luce esa estrategia después de aplicarla 3, 4, 5, 6 años en el tiempo? Yo lo que estoy haciendo es que ese es mi vehículo de capitalización. Yo estoy capitalizando porque estoy muy de acuerdo con lo que vos decís. Uno cuando está empezando, el objetivo siempre va a ser capitalizar, empezar a crecer la caja y posteriormente, pues cuando ya tengas un buen capital, empezar a buscar rentas. Para mí también es un gran error empezar por rentas porque el proceso Muy bien. quizás funciona. Primera colega No, que refuerza un mismo concepto. El tema funciona, pero va a ser más lento el proceso. Entonces la gente dice, no, pero es que es más sencillo, más fácil, pero pues al final capitalizar tampoco quita mucho tiempo. Sí. Hay que repetirlo cada vez que liquidamos una inversión, pero creces más rápido. Entonces a mí me gusta mucho el ejercicio de capitalizar. Yo capitalizo por medio de bienes raíces y posteriormente cuando liquido, porque yo también tengo una capacidad de endeudamiento limitada, entonces exactamente, entonces
Yo utilizo a mi pareja, me utilizo a mí mismo para endeudamiento, o algún familiar de pronto que tenga mucha confianza para aumentar mi capacidad, pero eso igual va a tener un límite. Entonces llega un punto en que para mí ya no es tan buen negocio seguir sobre planos, entonces tengo que poner esto en otros activos. Un lote, a mí me parece que la tierra es muy importante. Si estamos dispuestos, voy a decir algo aquí muy fuerte, si estamos dispuestos a mandar personas a que mueran por tierra, ejemplo Rusia y Ucrania, Israel, Palestina, entendiendo que hay otros contextos, pero si somos capaces de iniciar guerras y matar gente por tierra, quiere decir que la tierra es muy valiosa, es el activo más valioso que existe. Entonces, invertir en tierra, entonces tengo el lote a borde de embalse en una zona de Antioquia que se llama Peñol Guatapé, que es súper bonito, eso se está valorizando mucho, lo estoy engordando. No quiero hacer un hotel, sino una casa de recreo que se pueda poner en rentas turísticas, me parece chévere eso. Potencialmente ahí empezar a generar flujo de caja, entendiendo que para mí ya la plata queda ahí enterrada en el lote, porque yo no me voy a morir y no voy a oler esa valorización, que ese es el error que la gente comete, hacer cuentas con la valorización del terreno, pero nunca lo vas a vender. ¿A quién le va a quedar? A los chiquitos, a tus hijos, a tu familia. Inversiones en Estados Unidos, también en nuevas construcciones, que potencialmente eso ayuda a capitalizar. Allá hay personas encargadas que hacen todo el proceso, uno les da sus aportes y ellos construyen y posteriormente liquidan. Y estoy invirtiendo últimamente en hoteles para empezar a generar algún tipo de flujo de caja adicional y pues poder empezar a sentir que realmente ya recibo un retorno de esas inversiones. Hablemos, a ver, para ir extrayendo pepitas de oro para ti que nos estás viendo, yo creo que ese bajo capital tampoco queremos, digamos, como que te imagines que, no sé, un hotel se construye, pues, pidiendo fiado todo. O sea, sí hay, yo creo que la pregunta es aprender a encontrar las formas de financiación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de bajo capital es teniendo tu bajo capital y siendo creativo o creativa en el cómo te apalancas de nuevas fuentes. Juanpa ya nos ha hablado de, por ejemplo, sobre planos, donde me apalanco del tiempo y del trabajo de la constructora, pero luego también me apalanco de los bancos, ¿cierto? Y en fin, y voy creciendo, y a medida que voy creciendo voy entrando a nuevos vehículos, ¿sí? Voy entrando a nuevos vehículos. Exactamente lo mismo nos ha pasado con el tiempo. Y llegaste a un punto que es el tema hotelero. Estamos en un hotel, estamos en Chabat, que es nuestro primer hotel ya construido de cero. Está inaugurándose más o menos unos 3 meses a partir de esta grabación. Digamos que estamos aquí con él detrás de cámaras. ¿Cómo ves a Medellín, Antioquia? Ustedes los paisas entienden muy bien. Aquí es Medellín, pero aquí es Envigado, pero aquí es... Sí, para un extranjero esto es Medellín. O sea, para el que es de acá, sí. Medellín como potencial turístico, como fuente de inversión para nacionales y extranjeros, ¿cómo lo ves? Tú que pues eres de acá, conoces y has visto la evolución en el tiempo, ¿cómo lo ves tratando de ser objetivamente dentro de pues entender que obviamente... Claro, sí, sí, total. Muchas personas a mí me preguntan constantemente, Juan, ¿por qué en Medellín salen tantos proyectos? ¿Por qué en Medellín hay tantos proyectos? Y en Bogotá, que es la capital, no están saliendo al ritmo de Medellín. ¿Por qué en Antioquia salen tantos hoteles y tantas oportunidades de inversión? Incluso por encima de Cartagena y Santa Marta, que son tan turísticos. Medellín se está volviendo en un epicentro de turismo, nos guste o no por el tema de reggaetón. Estos cantantes vienen posicionando la ciudad, entonces uno escuchar cantantes que no son de acá mencionar a Medellín, que Provenza, que el Poblado, que el Lleras, eso empieza a generar algún tipo de interés en general de las personas a venir acá. Attention. Así es. Y pues tenemos una historia que digamos no es tan chévere, que en algún momento nos generó algún tipo de fama y conocimiento, que pues es la historia de la violencia por allá en los años 90, finales de los 80, donde nuestro amigo Pablo pues hizo muchas cosas acá y nos generó otro tipo de atención. Entonces, hoy tenemos mucho turismo por los cantantes, por la cultura,
por ese tema el turismo de la guerra, del narcotráfico, también genera mucha atención, pero nos estamos volviendo a su vez en una capital de eventos culturales. Los grandes conciertos y muchas fechas masivas están acá. Hace poco pues Maluma trajo a Madonna aquí a Medellín y eso generó muchísimo turismo para la región. Rebelde movió un montón. 4 fechas del concierto de Rebelde puntualmente. Esta chica Karol G no va a hacer un concierto aquí sino un festival que es todo un fin de semana y lo va a retransmitir en todas las ciudades, 20 municipios de Antioquia. Entonces eso ha generado mucha atracción al turismo y si a eso le sumamos las redes sociales, las fotos bonitas de zonas como Peña del Guatapé, el Grafitour, la zona de Doradal que está creciendo mucho y tiene un parque muy bonito, el Oriente, así es. Entonces, hoy en día Medellín es ese epicentro y se pasó a Cartagena como la ciudad más turística de Colombia. Yo siento que esto va a seguir creciendo por unos años. Es un centro de innovación, un centro de negocios que tiende a cambiar esa realidad y esa imagen de la ciudad. Bueno, aquí están llegando muchas empresas de desarrollo de software y eso genera que hayan salarios de primer nivel en Antioquia. La industria del marketing también es muy fuerte acá en Medellín. Tenemos toda esta industria de, bueno, infoproductores, pero me refiero a Hotmart, todo este mundo, digamos, muy del marketer, es fuerte acá. Yo soy ingeniero de sistemas, conozco muy bien de la industria y son personas que están generando ingresos muy altos, entonces se está volviendo un epicentro de la cuarta revolución industrial. Entonces realmente es una realidad lo que está pasando en la ciudad y el cambio y la transformación que se está viviendo. Dijiste detrás de cámaras, yo intentando aquí seducir a Juan Pablo para que se una a nuestro proyecto en Tulum, me dijiste algo muy sabio, que coincido en eso, dijo, palabras más, palabras menos, dijo, necesito primero visitar el lugar, ¿cierto? Yo lo llamo pisar la tierra, creo que pisar la tierra tiene su magia. Bienvenidos a Medellín, bienvenidos a que conozcan esta región desde muchos ángulos, como turista, en familia, con sus amigos, como inversionista, como empresario, como, en fin, tú lo estás diciendo, como ingeniero de software, etc. O sea, ahí creo que es un epicentro de muchas oportunidades, es en lo que se está traduciendo Medellín. Así que, pues, bueno, ahí hacemos la cuñita para que conozcan la región. Claro, y sí. cuando quieran venir, pues acá vive Juan Pablo y acá es el Hotel Chabat para cuando quieran venir. Vamos a hacer una sección que se llama Ping Pong, que es, yo le lanzo términos y usted me dice lo primero que se le venga a la cabeza. O sea, yo le digo, su comida favorita. Hamburguesa. ¿Es casado o soltero? No soy casado, soy unión marital de hecho. Ok, perfecto. ¿Qué piensas que es el dinero para ti? Libertad. Okay. ¿Tu mayor motor? Mi mamá y mi pareja. Okay. ¿Tu mayor miedo en la vida? Equivocarme. Okay. Sí. Si hubiera un estadio en este momento de 1 millón de personas y solo les puedes enseñar una idea, un concepto, una máxima de vida, ¿cuál sería? Yo les enseñaría o les hablaría del efecto Pigmalión. Tienes 30 segundos para decirnos qué es y por qué es importante. Es súper importante convencerse uno mismo de que uno puede lograr hacer lo que se propone y lo que quiere hacer. Pero es más importante cuando las personas que están a tu alrededor y te rodean confían y creen en que tú lo puedes lograr. Porque tú te defraudas a ti mismo constantemente, te fallas, te pones excusas. En cambio, tú no eres capaz de fallarle a las personas que creen en ti y te están rodeando. O sea, el efecto Pygmalion es como lo que hiciste en el evento de la accountability. Sí, así es. Entonces es básicamente... Seguir compromisos frente a otros. Así es, pero personas que realmente crean en ti y que te lo refuercen todo el tiempo. Hey, sos capaz, creo en ti, lo vas a lograr. Vamos con toda, vamos a luchar. Algo que te quieras comprometer en este momento con tu audiencia o que quieras compartirnos que es una meta en este momento tuya y que quieres que confiemos en ti y te motivemos. Claro, en este momento ando en una meta importante de un evento en el que me comprometieron públicamente, que creo que ese va a ser el gran reto, que es el tema de bajar de peso. Entonces,
Creo que ese va a ser como mi gran reto porque es difícil, porque uno no tiene tiempo o no lo quiere sacar realmente porque siente que hay otras cosas más importantes, pero pues ¿para qué plata si nos vamos a morir en un par de años por gordos? Entonces, en el evento, la última vez que me pesé estaba en 100 kilos, ya empezamos el proceso, el objetivo es llegar de aquí al otro año del evento en 85 kilos mínimo. Súper. Entonces ese es el Bueno, objetivo. creo en ti y te lo reforzaré o te motivaré. Claro que sí, cada vamos vez que con nos toda. veamos. Juanpa, muchas gracias por estar. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes? Claro que sí, a mí me encuentran en @JuanpaInvierte en todas las redes sociales y hay un podcast chévere donde hablamos de todo esto que se llama Invierte tu vida. Okay. ¿Dónde lo encuentran? ¿En qué plataformas? En todas las plataformas de podcast está y en YouTube como Juanpa Invierte y está la versión video podcast como este. Súper. Juanpa, gracias por haber asistido. Si les gustó este episodio, suscríbase al podcast, sigan a Juanpa Invierte y cuéntenos en los comentarios qué pepita de oro se llevó del episodio de hoy, qué mayor aprendizaje, qué se lleva usted para su vida. Me gustaría que lo comente aquí en los comentarios de este episodio. Siempre leemos con mi esposa sus comentarios, así que ahí estaremos leyéndolos. Nos vemos la próxima semana en un próximo episodio, o bueno, vayan a ver alguno de los episodios que ya existen del podcast para que sigan su proceso de aprendizaje. Que Dios los bendiga, muchos éxitos y bendiciones. Muchas gracias, saludos.